La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día, jueves 21 de octubre, hermanos. Y les saludamos de aquí, desde la comuna de Macul, con mucho amor en Cristo. Les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, en su programa radial Doctrina Apostólica. ¿Ya? El énfasis, hermanos, de nuestro programa es la palabra, en la doctrina, es el pensamiento cristiano. Así que Dios les bendiga, pero enormemente en este día. Y esperamos tener, hermano, un tiempo de mucha bendición espiritual. Así que si usted quiere, hermano, trate de saludarnos en este momento. Hermano, en este tiempo trate de enviar sus saludos, sus comentarios, porque luego vamos a estar compartiendo una temática, hermano, bíblica de la palabra del Señor. Así que deje sus comentarios, mis amados. Y bueno, también saludamos a nuestro hermano Moisés, que Dios le bendiga grandemente a él. Y estamos, hermano, en un día precioso. Realmente, hermano, tenemos un día pero hermoso y cada vez se va despejando un poquito más. Pero lamentablemente mañana nuevamente se va a nublar. Creo que la máxima es de 19 grados para mañana. Así que a los que nos gusta el calor, hermano, disfrutemos este día, hermano, con harto sol para la gloria del Señor. ¿Ya? ¿Qué les parece? Vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento queremos darle gracias por darnos el honor de estar aquí en Radio Plenitud. Use mi vida a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Padre, deme esa palabra sazonada con sal, con la gracia de lo alto, con la luz del Espíritu Santo, y edifica a mis hermanos que están allí, Padre mío, detrás del receptor, ya sean escuchando desde su hogar, en una radio, en un equipo,
en un vehículo, escuchando por el Facebook, por internet. Mi Señor bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios, por darnos este honor y encomendamos este programa radial a la perfecta voluntad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. De tu santidad cantaré a ti, Señor. Amén, amén, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Bueno, vamos a tratar de maximizar de la mejor manera, hermanos, nuestro tiempo. Así que de inmediato así lo hemos estado haciendo la última oportunidad, porque cuando dejamos, hermano, media hora para la predicación es muy poco, 25 minutos. Así que vamos a compartir de inmediato, hermano, la temática que hoy queremos hablar. Con esta misma música de fondo nomás vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de humillarnos a Dios, ya, porque hay un poder en la humillación a Dios, ya hay un poder, hay un resultado, hay una bendición cuando nos humillamos frente a nuestro Dios. Es muy diferente, hermano, cuando uno se humilla a Dios a cuando Dios te humilla. ¿Se dan cuenta que es diferente? ¿Por qué? Porque cuando Dios te humilla es cuando ya Dios o te está disciplinando, te está castigando, o cuando ya Dios, hermano, ha decidido, hermano, retribuirle con venganza, con juicio a una persona por haberle dado las espaldas. Ya eso es más fuerte. Entonces, una cosa es cuando la persona se humilla voluntariamente y otra muy diferente, hermano, es cuando Dios humilla a la persona en disciplina o en castigo. Entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de cuando uno se humilla ante Dios, obviamente por la obra del Espíritu Santo, y los beneficios que conlleva eso. Entonces, si usted tiene una Biblia y busca en su Biblia, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer, hermano, desde el versículo 16 en adelante, ¿ya? Segunda de Reyes, capítulo 22, del versículo 16 en adelante, dice así: en el nombre de Jesús. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. ¡Qué tremendo! Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. O sea, imagínense, eran judíos, eran israelitas, pero, hermano, hacían rituales paganos. Una cosa bien impresionante. Después, aquí el texto nos relata que eso trajo una consecuencia, un resultado. Provocándome a ira, con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esto lo está diciendo Dios. Dios lo está diciendo por medio de una de sus servidoras. Pero Dios lo está diciendo. Ya en ocasiones hay falsos profetas que dicen: así dijo Jehová, y Dios nunca habló por el hermano y por la hermana. Yo hace mucho tiempo atrás, hermano, escuché un testimonio terrible, catastrófico. Hermano, mal testimonio. Donde una mujer, una, entre comillas, hermanita, se ponía a danzar, a profetizar, hermano, y de repente le decía a
a la familia de un niño que estaba con una enfermedad terminal, que era un cáncer. Le decía, Dios te sana, Dios se lleva la enfermedad. Y comenzó a hablar de parte de Dios. Ya comenzó a hablar en primera persona. Esta pseudo profetiza. Porque yo creo que Dios habla por profetas y por profetizas. Pero también es verdad que hay falsos profetas. Hay falsas profetizas. Y por lo general estos individuos aparecen en un momento cuando la gente se siente vulnerable. Cuando hay gente que tiene depresión. Cuando hay gente que tiene una enfermedad grave. Aparecen ellos, pero no aparecen ellos enviados por Dios. Sino que los demonios los engañan. O ellos realmente están bajo el servicio de Satanás. ¿Por qué? Porque entregan falsas profecías. Entonces, la Escritura, hermanos, nos enseña que nosotros debemos examinar todo, retener lo bueno. Y resulta que esta persona entregó esa profecía a esta mujer. Más encima habían hermanitos que digamos, le echaban leña al fuego, pero no al fuego del Espíritu, sino que, hermano, arengando la falsa profecía. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que al cabo de un corto tiempo, el niño falleció de cáncer. ¿Usted cree que la falsa profetisa fue a pedir perdón? ¿Se arrepintió? ¿Pidió perdón públicamente? No. Sino que la mujer, hermano, siguió su rumbo y algunos andaban diciendo, hermano, que Dios no había obrado el milagro por la incredulidad de los de la casa, de donde vivía el niño. Oye, ¿se da cuenta que son caraduras? En este caso, hermano, esta mujer, hermano, que Dios usa con esta palabra profética, y en otras partes de la Escritura cuando habla, hermano, digamos, un hombre de Dios, cuando un hombre de Dios decía, así dice Jehová, no es que estaba hablando de más, sino que era realmente el Espíritu Santo el que estaba hablando por medio de esa persona. ¿Y cómo se sabe? Porque Dios cumple. ¿Se da cuenta, no? Porque Dios cumple, porque Dios confirma su palabra. Entonces, hermanos, si no hay un respaldo de Dios, si no hay un respaldo a la profecía, evidentemente, hermano, que allí hay una falsa profecía. ¿Ya? Hay una palabra, hermano, que Dios no habló. Es por eso que la persona que dice que va a hablar en nombre de Dios tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado si dice que está hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener mucho, mucho temor del Señor en cuanto a esto. Ya, entonces vamos, hermano, a seguir meditando en esta palabra. ¿Ve? En el verso 14 se habla de que, hermanos, fueron donde una mujer, una profetisa llamada Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Se dan cuenta? No, o sea, allí, hermano, por el Espíritu comienza a hablar Hulda, pero Hulda habla por el Espíritu. O sea, por eso hay que tener total seguridad cuando es el Espíritu de Dios el que está hablando. Y aquí Hulda comenzó a hablar por el Espíritu. Si un hermano, una hermana profetiza y eso no se cumple, es una falsa profecía, así de simple. No importa quién sea, si es hijo de un pastor, de un obispo, un evangelista, si es hija de alguna persona connotada en la congregación, en la comunidad cristiana, si no se cumple lo que dijo, es falsa profetiza, y si profetizó un hombre, es un falso profeta. Ahora, tal vez el hermano se emocionó, póngale que se haya emocionado y habló y se equivocó. Bueno, si no es un falso profeta, aunque su profecía fue falsa, pero tal vez profetizó no de un espíritu de error, sino que se emocionó, hermano, bueno, después esa persona tiene que pedir perdón. Pero si no pide perdón y se hace el desentendido, hermano, ahí hay soberbia y eventualmente hay un espíritu de error en esa persona. Entonces ve aquí, hermano, cómo Hulda comienza a hablar en primera persona, hablando de parte de Dios, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos.
provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado, porque hermano Josías, que era el rey de ese tiempo, tenía temor de Dios, tenía mucho temor de Dios, y él se había humillado. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, ¿ve? Ella era una profetisa, ella hablaba de parte de Jehová. Diréis así, porque al rey Josías le importaba saber lo que decía Jehová. Entonces, hermano, cuando tenemos un rey con esta visión, con esta comprensión, con esta claridad de que le importa lo que dice Jehová, hoy esa nación va a ser bendecida, hermano. Cuando veamos que hay un presidente que le importa lo que dice Jehová, hoy ese presidente va a ser bendecido. Cuando hay algún ministro de la República, cuando hay algún juez de la República que le importa lo que dice Jehová y le consulta a los siervos de Dios, a la sierva de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Que esa nación va a ser bendecida. Aquí, hermano, en Latinoamérica, en Sudamérica, atacaron a Donald Trump, hermano, de manera pero descarnada, despiadada. Lo trataron de fascista, lo trataron, hermano, de un tipo loco, extravagante. Pero pregúntenle a los norteamericanos cómo estaban ellos antes de la pandemia, cómo estaban, la economía que tenían, cómo, hermano, ese país hace tiempo que no se metía en guerra, cómo la iglesia evangélica nuevamente había tenido una incidencia social, cómo había vuelto la Biblia a las universidades, a los colegios, cómo nuevamente se estaban respetando a los ministros del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios bendijo a esa nación, le dio un crecimiento. ¿Por qué? Porque a ese presidente, hermano, que naturalmente tenía sus errores, sus pecados, pero donde a ese presidente le importaba lo que dice Jehová, oye, qué lindo, hermano. ¿Sabe qué es lo que hizo Dios? Dios bendijo ese país. ¿Sabe por qué Dios no ha bendecido a Piñera y no lo va a bendecir a ese impío, a ese energúmeno, a ese traidor, a ese Judas, hermano? ¿Sabe por qué no lo va a bendecir? Porque a ese hombre no le importa lo que dice Jehová. Entonces, hermano, es muy determinante cuando a un presidente, a un juez, cuando un líder, cuando una persona influyente, cuando a esa persona le importa a Jehová. Hoy, cuando a esa persona le importa saber lo que dice Jehová frente a tal o cual decisión, hermano, nacional o del pueblo, o que involucra a un colectivo muy grande, Dios bendice a ese pueblo. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, ve, a Josías le interesaba lo que dice Jehová. Lamentablemente, hermano, estamos en un tiempo donde incluso, hermano, hasta a los hermanos no les importa lo que dice Jehová. Tienen dilemas espirituales, dilemas sociales, dilemas políticos, tienen dilemas amorosos, tienen dilemas o preguntas congregacionales, tienen cuestionamientos doctrinales, y saben que no le importa saber lo que dice Jehová. No le va ni le viene. Entonces, ahí está la repercusión. Entonces, esta actitud de Josías, hermano, lo único que iba a provocar en Israel era un mover de Dios, era un despertar de Dios. Qué lindo, hermano. De esos cristianos necesitamos hoy día. Esos cristianos, hermano, que quieran saber lo que dice Jehová. Mira qué hermoso, hermano. Imagínense que Josías podría haberle consultado, por ejemplo, hermano, a sus consejeros. Podría haberle pedido, hermano, a la gente, hermano, intelectual de su reino. Podría haberle consultado a los príncipes. Podría haberle consultado, hermano, a la gente sabia, a los escribas, a la gente, hermano, que tenía un conocimiento universal de ese tiempo. Pero a Josías lo que le importaba era saber qué decía Dios frente al estado social y político de su reino. A él le importaba, porque a él le importaba saber, hermano, cómo estaba su pueblo con Dios. Entonces a mí me importa, hermano.
A mí me importa mucho saber cómo estoy con Dios. ¿Qué opina Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? A mí eso me importa un montón. ¿A usted le importa lo que dice Jehová? A mí me importa, hermano. Debe importarnos. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Ve? Hulda no dice, así dice Hulda. Así dijo o así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro. Qué lindo, hermano. Las palabras del libro. O sea, ¿qué provocó, hermano, ese quebrantamiento en el corazón de Josías? Porque había oído las palabras del libro. O sea, él había creído absolutamente en la palabra de Dios. Él había creído. Oye, si de repente, hermano, cuando hay gente que está escuchando la palabra y está puro rechazando en el corazón la predicación, oye, ¿qué va a suceder, hermano, en una iglesia donde la gente no crea la palabra? ¿Qué va a suceder, hermano, en una familia que no crea la palabra? No sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero yo he ido a hogares a compartir una palabra, que Dios me ha dado una palabra para esa familia, para esa casa, y sabe que he visto los bostezos, he visto gente amurrada, he visto gente, hermano, molesta, he visto gente, hermano, mirando la hora, así como diciendo, ya, pues camina, ya, pues si ya no leíste el versículo, mira la hora que es, camina, ya, imagínate, gente evangélica de repente, gente evangélica, hermano, que está aburrido, que te cambia el tema. Y uno dice, ¿y qué va a recibir esta persona con ese corazón? ¿Y qué va a recibir este hombre con ese corazón? ¿Y qué va a recibir esta hermana, este hermano con ese corazón si no recibe la palabra? En cambio, con Josías sucedió que él había oído la palabra de Dios. Había oído las palabras del libro. Ahí estuvo su victoria. Ahí estuvo su triunfo. ¿En qué? En ser receptivo a la voz de Dios. En ser receptivo a la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos olvidarnos, hermano, que la Biblia es un libro vivo. ¿Ya? Yo en mi casa, hermano, eventualmente tendré entre unos 800 libros, entre 1200 libros, no tengo idea, pero tengo miles, cientos de libros. Pero yo sé que el único libro que está vivo allí es la Biblia. El único libro que tiene vida por sí mismo, que tiene poder, que tiene autoridad, es la palabra de Dios. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Qué es lo que sucedería, hermano, si en un culto un predicador expone la palabra y la iglesia en general crea la palabra? Pero no solamente de una perspectiva intelectual, sino que en la silla dijera, por ejemplo, Dios me está hablando. ¡Ay, qué lindo, hermano! Sería impresionante para un predicador predicar en un contexto así, que la gente, hermano, dijera, Dios me está hablando, Dios me está ministrando, Dios me está reprendiendo. Esta palabra era hoy día para mí. Que al final del culto la gente dijera, esta palabra era para mí. Dios me habló por esta palabra. Gracias porque usted me arrepintió, me amonestó, me disciplinó, me enseñó por esta palabra. Gracias, mi Dios. No, la gente de repente se va conversando. Algunos, ¿cómo estuvo el culto? ¿Estuvo fome hoy día? Estuvo fome, pero ¿cómo estuvo fome? No, es que el hermano como que estuvo aburrido. Me gustó más haber visto a tal hermano, a tal hermana. La iglesia es una instancia para sociabilizar, por supuesto. Pero la iglesia, hermano, principalmente el lugar donde se enseña desde el púlpito, desde el pupitre, desde el lugar, hermano, donde se habla de Dios, desde allí se expone la palabra y la persona tiene que retirarse allí diciendo, Dios me habló. Tal vez gente diga, pero yo estoy pasando un momento, pero que no tiene tanta relación con lo que habló el hermano, la hermana. Pero ¿sabe que la persona espiritual dice? Pero la Biblia dice que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Entonces, tal vez esa palabra no era para ese día en específico,
pero tal vez esa palabra te va a sostener y te iba a sostener, pero donde no la creíste no te va a sostener o no te sostuvo porque no la creíste. Era para 2 días más, era para 3 días más. Entonces la persona espiritual dice, esta palabra la tomo por fe. Esta palabra la tomo por fe. Puede ser para hoy día, para mañana, para pasado mañana, para un mes más, pero esta palabra era para mí. Oye, Josías tenía esa convicción. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. O sea, ¿qué es lo que provocó, hermano, la palabra? La palabra provocó enternecimiento. La palabra provocó humillación. Eso provocó la palabra. Y recuerde usted que era una palabra de juicio. Entonces hay gente que cuando le predican una palabra de juicio, ¿saben lo que hacen? Se amorran. Lo están reprendiendo, no Dios, sino que el Espíritu Santo está usando al hermano, a la hermana, al evangelista, al obispo, al predicador. Y sabe que la persona, en vez de decir, Dios me está dando una nueva oportunidad, Dios quiere que yo me vuelva, Dios quiere que yo reaccione, Dios me está diciendo que si no cambio, Él me va a castigar. Entonces voy a reaccionar. No, se enojan. Hay gente que dice, no, si el predicador me la estaba tirando a mí, estoy seguro que me estaba tirando la indirecta a mí, seguro que alguien le contó mi problema. En vez de decir, Dios me habló. ¿Qué es lo que hizo, hermano, aquí Josías? Josías fue humilde a lo que le leyeron. Josías se humilló delante de Dios al oír eso que se estaba hablando. Oye, si nosotros tuviésemos esas 2 características, humillación y enternecimiento, al oír la predicación o al leer la palabra de Dios, sabe que habría, hermano, un efecto pero totalmente diferente. Andaríamos en una tremenda espiritualidad. Entonces él se levantó, había una palabra de juicio, había una palabra dura, había una palabra de amonestación, pero él no reacciona de manera soberbia, de manera altiva, de manera arrogante, de manera desafiante, de manera prepotente, no, sino que él de inmediato dijo, esta palabra es para mí. Le estoy parafraseando, como que dijo, esta palabra es para mí, es para mi reino, es para mi pueblo, tengo que humillarme. Qué tremendo, y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Claro, ahora, el texto dice cuando oíste lo que yo he pronunciado. O sea, Hulda está hablando, hermano, en primera persona, porque Dios está hablando por Hulda, y Dios está diciendo por medio de Hulda que Él habla desde la palabra. ¿Se da cuenta, no? O sea, Hulda, hermano, deja claro que cuando la Biblia habla es porque Dios habla. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué hermoso! Dice el texto, cuando oíste lo que yo he pronunciado, ¿dónde lo había pronunciado? En la ley, en el Antiguo Testamento. O sea, Hulda, por el Espíritu, está diciendo, Dios habla desde la Biblia. Entonces, ¿qué te dice? No, es que yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Mire, lo primero que usted tiene que entender es que de donde Dios habla con plena seguridad es desde la Biblia. Ahora, Dios también puede hablarle por un sueño, por una visión, por una palabra profética de alguien, es cierto. Pero donde Dios habla con plena seguridad para usted y para mí es la palabra de Dios. De aquí Dios habla. ¿Se da cuenta? Leamos de nuevo el texto. Cuando oíste lo que yo he pronunciado, eso ya lo había dicho hace hermano, un montón de tiempo. Por lo menos ya habían pasado, hermano, unos 300 años. Pero ve, todavía esa palabra era viva.
lo que he pronunciado, no lo que había pronunciado así como, hermano, hace siglos, no, sino que Dios, por medio de Hulda, habla de la Biblia como una palabra vigente. ¡Qué lindo, hermano! Oye, si cuando hermanos, vamos exponiendo de manera, o vamos predicando de manera positiva, ¿sabe que la palabra cómo abre los ojos, cómo abre el entendimiento? Hulda, hermano, en este sentido era absolutamente fundamentalista. Porque, mire, nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito hace cerca de 2000 años atrás, pero nosotros todavía decimos, Dios habla, Dios está hablando, ¿ven? Como algo actual, lógico, aunque se escribió hace 2000 años atrás, pero la palabra siempre es vigente. Siempre es vigente. Cuando oíste lo que yo he pronunciado, no dice lo que yo había pronunciado. Claro, lo había dicho hace siglos atrás, pero esa palabra seguía viva, por lo tanto era vigente. Lo que Dios había hablado, hermano, hace siglos atrás, era actual para ese momento. Por eso, hermano, se habla de esa manera, como una palabra vigente, porque es una palabra vigente. Hay gente que dice, no, es que eso lo dijo Dios hace 200 años atrás. Es que Dios eso se lo exigió a esos cristianos. ¿Y qué se cree esa gente? ¿Saben que, hermano, hay gente que, con todo el respeto, hermano, pero tienen una ignorancia supina? Hermano Richard, ¿qué significa supina? Anótelo por allí. Escríbalo. Supina, ignorancia supina, con S. Supina. ¿Qué ignorancia supina? La ignorancia supina es aquello que usted debería saber, pero ha decidido no saberlo. Por ejemplo, yo no podría decir tengo una ignorancia supina en alemán. No, porque yo no necesito saber alemán. Ahora, si aprendo alemán, gloria a Dios. Pero diferente, hermano, es cuando yo, por ejemplo, y usted tendría que saber de la Constitución, por supuesto. Porque rige, hermano, este país. Entonces, cuando uno no sabe de la Constitución de nuestro país, ahí sí uno tiene una ignorancia supina. Porque usted tendría que saber eso. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener claro que la Biblia es vigente. Siempre. Y así lo había entendido Hulda, hermano, así lo han entendido los profetas. Esa palabra que se había dado predictivamente hace siglos atrás, seguía vigente. Es que, hermano Richard, eso para esa exigencia, esas normas que Dios dio en el primer siglo fue únicamente para la iglesia primitiva. No es para nosotros, hermano. Y hay gente que se la saca con eso. Por eso son mundanos, por eso son ultraliberales. Por eso no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque creen que eso era para ese tiempo. Entonces, ¿y quién les dio esa autoridad? Para decir, esto era para ese tiempo, esto otro era para otro tiempo. Mejor diga la verdad. Todo esto es para ese tiempo, pero yo soy porfiado, yo soy rebelde, yo soy de doble ánimo, soy contumaz. Entonces, por eso no practico eso. ¿Por qué no somos más honestos? La palabra es viva y es eficaz. Note cómo conjuga las palabras, hermano, en un presente. Qué lindo, hermano. Cuando oíste lo que yo he pronunciado, ¿ve? He pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, mire, tremendo juicio, y malditos. ¡Ay, qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte! ¿Se acuerda, hermano, cuando se estaban riendo, hermano, creo que era del profeta Eliseo, cuando Elías es arrebatado, y después aparecieron unos muchachos y comenzaron a burlarse de él, y creo que le dijeron, sube calvo, sube calvo. Y el profeta Eliseo, por el Espíritu, hermano, los reprende, y aparecen unos osos, hermano, y los despedazan. Creo que eran osos o leones. A ver si alguien por allí me lo puede confirmar, pero aparecieron unos animales salvajes y lo hicieron pedazo, hermano. Qué fuerte, hermano.
Entonces, hermano, aquí imagínense lo que Dios dice. Que vendrán a ser asolados y malditos. Y malditos. Entonces, estar bajo el anatema de Dios es muy fuerte. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Y rasgaste tus vestidos, o sea, hubo quebrantamiento. Y lloraste en mi presencia. Ya, porque una cosa es llorar en el culto y otra cosa, hermano, es llorar realmente en la presencia de Dios. Ahora, hay veces que se llora en el culto y también se llora en la presencia de Dios. Pero hay otras veces que hay gente que llora con lágrimas de cocodrilo. No, aquí, hermano, Josías estaba quebrantado, Josías estaba dolido. Josías, hermano, estaba humillado. Lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. O sea, el Señor le estaba diciendo a Josías, yo te escuché. Yo no te abandoné, yo no te dejé. Yo te oí, Josías, yo oí tus lágrimas. Yo vi cómo rasgaste tus vestidos. Yo vi cómo te quebrantaste. Yo vi cómo te doliste. Yo lo vi, Josías. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Cuando nosotros nos humillamos al Señor, Dios ve eso. Dios ve cuando usted se humilla. Dios ve cuando usted se quebranta. Dios lo ve, hermano. Entonces, hermano, eso debe generar en nosotros una plena confianza. ¿Te has estado humillando en estos días? ¿Tienes algún problema complicado? ¿Te has estado humillando? Te cuento, Dios lo vio. ¿Has estado llorando en estos días quebrantado ante el Señor? Tal vez nadie más lo ha visto, pero te cuento, Dios lo vio. Dios lo vio. Dios lo vio. Tal vez has llorado en una pieza ahí, solito, nadie te ha visto. Tal vez has salido caminando por ahí por alguna plaza y te has ido clamando y le has llorado al Señor porque tiene un tremendo problema y tú te has humillado a Él y tú has creído en la palabra y tú te has quebrantado frente a Dios y tal vez nadie te vio. Te sacaste bien las lágrimas, te enjuagaste y llegaste a la casa como que si nadie lo vio, pero Dios lo vio. Dios vio tu quebranto, Dios vio tus lágrimas. Entonces este es el Dios magnánimo, este es el Dios generoso, este es el Dios santo, 3 veces santo, este es el Dios que no deja, este es el Dios que no abandona, este es el Dios, hermano, que ve tu quebranto, que ve tu dolor, que ve tus lágrimas, este es el Dios de la gloria. Y que el Señor reprenda a Satanás, hermano, que lamentablemente, hermano, ha ido endureciendo muchos corazones y que se opone a la palabra. Que se opone a la palabra y que Jehová lo reprenda. En el nombre de Jesús. Veamos otro pasaje sinóptico. 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. ¿Ves? Se conmovió. Segunda de Reyes dice, se enterneció. Aquí en Crónica, que es un relato sinóptico, dice se conmovió. Se conmovió, o sea, se estremeció el corazón. O sea, cuando él escuchó la palabra, él se conmovió, se estremeció su ser interior. ¿Hace cuánto, hermano, que nuestro corazón nos estremece con Dios? Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Y te humillaste delante de Dios. Y mira cómo dice aquí, al oír sus palabras. Oye, si la Biblia es la palabra de Dios, eso tenemos que grabarlo, hermano. Ve, Hulda, por el Espíritu aquí dice, al oír sus palabras. Hay gente que realmente dice, no, pero es que el Pentateuco lo escribió Moisés, entonces son las palabras de Moisés. Sí, Moisés la escribió, pero son las palabras de Dios. Al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Entonces, con tal humillación, hermano, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser victoria, por hermano. Si alguien se humilla de tal manera, ¿cuál va a ser el resultado? Que Dios lo va a oír. Que Dios va a responder. Ahora, Dios va a responder como Él quiere, pero Dios va a responder. Este era un rey, ¿cierto? Josías, un tremendo rey que provocó lo que es denominado, hermano,
el tiempo del avivamiento, hermano, allí, digamos, en el siglo VII antes de Cristo, del 639 al 609 antes de Cristo. Hermano, allí hubo este avivamiento. Pero ¿cómo parte este avivamiento? Con una solemnidad a la palabra, con una solemnidad a las escrituras, con una fe hacia la palabra, con una sumisión hacia la palabra, con un quebrantamiento hacia la palabra. ¿Qué vino? Vino avivamiento del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es verdaderamente excepcional. Humillación. Esta palabra humillación es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona, en este caso ante Dios. ¿Qué podemos decir, hermano, con respecto a esta palabra humillarse? Que tiene relación con la palabra humildad. En hebreo es caná y significa doblar la rodilla. De aquí humillar. Entonces, quebrantar, someterse. Entonces, hermano, cuando hablamos de que alguien se humilló a Dios, porque es diferente cuando Dios te humilla, porque hay disciplina, es castigo. En cambio, cuando la persona de manera voluntaria se humilla a Dios, es porque en esa persona está actuando el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos hace humillarnos, porque la palabra caná, que es traducido, hermano, como humillación, como humillarse, hermano, también significa, hermano, quebrantarse. Significa someterse a Dios. Entonces, ¿cómo podemos, hermano, ver que alguien realmente está humillado? Porque hay gente que dice, no, pero, hermano Richard, mire, yo ya doblé mis rodillas. Sí, ese es un aspecto de la humillación. Pero esta palabra caná también significa quebrantarse. Entonces, la persona que realmente se está humillando, hermano, se va a quebrantar ante Dios. En algún momento, hermano, va a gemir, va a llorar. En algún momento, hermano, se va a rendir, se va a tirar, hermano, como se dice aquí, hermano, en Chile, se va a tirar de guata ahí frente al altar de Dios o en algún lugar de su casa o de la iglesia. Se va, hermano, a extender ahí en el suelo y sobre todo va a tener y va a comenzar a tener una vida de sometimiento a Dios. ¿Se da cuenta, no? Entonces, no es solamente que en una oración doblamos la rodilla y después seguimos guiando nuestra propia vida. No, doblo mis rodillas, pero luego viene un efecto. Tengo una vida de sometimiento a Dios. Ahí hay humillación. Qué hermoso, hermano. La Septuaginta, hermano, utiliza la palabra yepaz. Yepaz. Y, hermano, esa palabra, hermano, significa abatir, bajar, derribar. Entonces, hermano, cuando la persona está humillada ante Dios, no anda así, pues, hermano, ahí como pecho paloma y mirando aquí y allá. No, hermano. La persona se acerca a Dios hasta con una actitud. Se arrodilla con mucha humillación. Le llora a Dios. Y después que se levanta de la oración, después de haber llorado, tiene una vida de sumisión a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la verdadera humillación a Dios. Pero para eso tenemos que, hermano, pedirle al Espíritu de Dios que se lleve, hermano, toda soberbia, o que haga menguar la soberbia, la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la señal de la humillación es, número uno, hermano, la verdadera humillación es doblar las rodillas, es llorar delante de la presencia de Dios, es vestir de cilicio, es decir, hermano, andar hasta incluso con una ropa de quebrantamiento, hermano, porque los judíos se vestían de cilicio, se ponían un saco, así como un saco de su antiguo, hermano, con los que se coloca, hermano, o a los que se le coloca, hermano, estos sacos que se le colocan a la verdura para que se mantengan frescas. Así eran los sacos antiguos, hermano. Y unos sacos más o menos de esa forma,
utilizaban los judíos. O sea, también había algo exterior de quebrantamiento. Qué tremendo, hermano. Tenemos también el arrepentimiento, que es un regreso, hermano, un volverse a Dios, un abandonar el pecado y volverse a Dios. Y, hermano, último, sumisión a Dios. O sea, no es algo, la humillación no es algo, digamos, circunstancial simplemente. No es algo de 2 segundos, de 3 segundos, de 1 minuto, de 1 hora, de 3 horas del culto, no. Es algo, hermano, que se mantiene, que se perpetúa, que es constante en el tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces, todo eso trajo una bendición, todo eso trajo un avivamiento, todo eso trajo un despertar espiritual, trajo hermano, un renacer espiritual, cuando hubo una recepción a la palabra, cuando hubo un doblar rodillas, cuando hubo llanto, cuando hubo cilicio, cuando hubo arrepentimiento, cuando hubo sumisión. Estas 5 características, hubo un avivamiento. Pero ¿de qué partió todo? De oír, de creer que la palabra de Dios es vigente. Entonces, para que venga toda esa bendición, porque uno quiere, ¿qué quiere? Uno quiere ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado, hermano, es por ejemplo, hermano, es simplemente, por ejemplo, querer que la gente experimente un avivamiento según los estándares de hoy. Pero, hermano, el verdadero avivamiento, hermano, es que Dios derrame de su poder en su pueblo, pero primero cuando se oye la palabra. Causa, ¿cierto? Se oye la palabra, el efecto. ¿Cuál es el efecto? Hermano, doblar rodillas, llorar, andar de cilicio, arrepentirse y andar sumiso a la palabra y a la voluntad de Dios. Eso va a provocar ese tremendo avivamiento y precisamente fue eso lo que sucedió para el tiempo de Josías. Entonces, ¿quieres experimentar tú un avivamiento? Usted mismo en particular, ¿quiere experimentar ese avivamiento? ¿Ve que hay un poder en la humillación? ¿Hay una bendición en la humillación? Tenemos el caso de Ezequías. Hermano, como Dios, cuando él se humilló, el Señor le extendió la vida. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué es lo que hizo Dios? Le extendió la vida cuando él se humilló. Ese es el Dios que servimos. Tiene todo el poder. Veas ahí, hermano, Segunda de Crónicas 32:25, Segunda de Reyes 22. Entonces, hermano, debemos creer a la palabra. Isaías capítulo 37, debemos tener esa fe. Isaías capítulo 37, versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo del 3 al 6. Tenemos el mismo caso, hermano, de Acab. Acab siendo un impío, siendo un perverso. ¿Sabe que cuando se humilló de corazón, Dios tuvo misericordia de él? Si, hermano, cuando hay alguien que se humilla y crea la palabra, ¿qué es lo que pasa ahí? Dios, hermano, puede levantar a esa persona. No, Richard, pero ¿cómo? Usted me dice que incluso hasta un hombre tan perverso como Acab puede recibir el socorro de Dios. Sí, hasta un tipo tan perverso como Acab puede recibir la ayuda de Dios. Es una cosa impresionante. Gente, hermano, pero que es de lo más nefasta, gente, hermano, execrable. ¿Sabe qué? Ha sido ayudada por Dios. Ha sido ayudada por Dios. Ese es el Dios que tú sirves. Es el Dios que tú amas. Es el Dios que tú, hermano, crees. Y es el Dios, hermano, al que debemos respetar inmensamente por la palabra. Acab se arrepintió y Dios lo ayudó. Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 25, hermano, al versículo 29. Tenemos el mismo caso de la ciudad de Nínive. Cómo se quebrantó frente al juicio que se aproximaba. Se humilló del rey para abajo. Jonás capítulo 3, del versículo 4 al versículo 10. Entonces, hermano, allí, hermano, vemos gente que se ha humillado a Dios, que se ha quebrantado frente a Dios. Pero cuando la persona no se quiere humillar, ¿qué es lo que sucede?
Dios la humilla. Entonces, o se humilla o Él te humilla. O nos humillamos o Él nos humilla. Tenemos el caso de Nabucodonosor, no se quiso humillar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios lo humilló. Daniel capítulo 4 del versículo 31 al versículo, del versículo 30 al versículo 34. Entonces, cuando usted no se humilla y está en pecado y vive en rebelión contra Dios, Dios lo humilla. Ya que usted no se quiso humillar, Dios lo humilla. Tenemos el caso de Faraón, otro ser, hermano, soberbio. Éxodo capítulo 10, versículo del 3 al 4. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Mire cómo le dijo Dios. Esto no lo estaba diciendo, hermano, simplemente Moisés y Aarón. No, esto lo estaba diciendo Dios por medio de sus siervos. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Eso lo está diciendo Dios. Eso lo estaba diciendo Dios. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Entonces, esa misma pregunta Dios le hace a mucha gente. ¿Hasta cuándo? O sea, como que el Señor le está diciendo: ¿qué más quieres que te pase? Te envío juicio por acá, te envío disciplina por acá, te envío esta corrección por acá. Igual no quieres entender. Entonces el texto dice, literalmente: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y luego el Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsan dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Entonces no se quiso humillar, no se quiso quebrantar. Entonces, o se humilla o Él le humilla. O nos humillamos voluntariamente o Él nos humillará. Entonces aquí, hermano, hay que ser sabios. Hay que humillarse ante el Señor con todo el corazón. Si el consejo de la palabra de Dios, hermano, está pero clarísimo, hermano. Hay que humillarse a Dios. Queremos experimentar un verdadero avivamiento, hay que humillarnos ante el Señor. Queremos experimentar un verdadero despertar espiritual, hay que humillarse a Dios. ¿De dónde parte todo? De oír la palabra y creer que esa palabra es vigente para uno. Después, hermano, ¿qué es lo que viene? Viene, hermano, las lágrimas, viene el quebrantamiento, viene, hermano, el vestirse de cilicio, viene el arrepentimiento, viene la sumisión y luego viene, hermano, un avivamiento espiritual. Así que ha sido un tiempo de tremenda bendición espiritual. Vamos a ir a la oración. En la hermosura de tu santidad. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por habernos dado este honor de haber estado aquí en Radio Plenitud. Gracias por bendecirnos en este programa radial Doctrina Apostólica. Permítanos, Padre, el poder poner por obra, en práctica esta palabra, que podamos humillarnos voluntariamente ante usted, mi Dios. Coloque en nosotros fe, confianza, seguridad, docilidad, enternecimiento, sumisión hacia la palabra. Y posteriormente, Padre mío, que esta palabra provoque en nosotros, trabaje en nosotros, obrando arrepentimiento, obrando fe, obrando lágrimas, obrando cilicio, obrando, Padre mío, una nueva conducta. Que esta palabra nos haga ser mejores creyentes, mejores cristianos, pero sabemos con plena certeza que todo parte de recibir la palabra con fe. Padre mío, haga un avivamiento espiritual en nosotros. Llévenos, mi Dios amado, llévenos tanto a mis hermanos como a mí a una esfera espiritual mayor, a una profundización de nuestra consagración a usted. Ayúdenos a consagrarnos por misericordia.
Padre mío, y que venga un genuino avivamiento espiritual sobre nosotros. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Déjame dormir mientras viva, te amaré. Amén, mis hermanos. Ya nos estamos despidiendo. Que Dios les bendiga grandemente. Mañana nos encontramos aquí, si Dios así lo permite, a las 16 horas, ya de 4 a 5 de la tarde. Y mañana tenemos ahí culto en Santa Elena 520 a las 7 de la tarde. Y tenemos culto este domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Así que anímese, hermano, a compartir junto a nosotros para la gloria del Señor. Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga.